Entramado contextual de la política científica en el cardenismo. Doctor Ricardo Antonio Tena Núñez y doctor Ricardo Contreras Soto. Sí, es muy importante la consideración del cardenismo como un núcleo donde ya van a llegar y a recibir varios elementos que se van a relacionar con el desarrollo de la ciencia en México. También hay que considerar, por supuesto, todos los antecedentes, ¿no?, de las causas de la Revolución Mexicana, que tendían a hacer un corte, una ruptura con la mentalidad de los científicos o positivistas del porfiriato, ¿no? Y que iban a ir abriendo, según los diferentes gobiernos de la posrevolución, diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos que es muy importante, sí es muy importante la recuperación en todo este periodo, ¿no?, de los años 30, 40, de toda la tradición de la educación técnica en México, ¿no?, de las escuelas de artes y oficios que pues, habían venido desarrollándose desde el siglo XIX. Y esta recuperación tiene mucho que ver por el cambio de la orientación social que empiezan a tener los gobiernos postrevolucionarios, a diferencia de la educación elitista muy centrada en los grupos dominantes, ¿no? Ahí parece que es importante valorar toda esta orientación de la educación socialista que nace desde 1933 y que da origen a visiones distintas, ¿no? Por ejemplo, esta configuración de la educación pública con proyectos nacionales distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, una orientación que impulsaba o que se ve en el proyecto de Moisés Sáenz Garza, ¿no?, que apelaba junto con esta idea de Vasconcelos en términos de recuperar los valores indígenas con una idea pedagógica, ¿no?, de escuela activa para la integración social, y otra distinta como la de Narciso Bassols García, que proponía una valoración de clase colectivista, ¿no?, más bien socialista, campesina y obrera, ¿no?, de orientación socialista, como la de Vicente Lombardo Toledano, ¿no?, que defendía la educación laica y la escuela como un medio de liberación del fanatismo religioso, etcétera, y la liberación también de la opresión capitalista, ¿no? Decían que era basado en un concepto racional y exacto del universo y de la vida, ¿no? Esto va a tener muchas implicaciones, como ya se ha mencionado, en el momento en que se crean estas instituciones educativas alternativas, ya con Cárdenas y desde antes, ¿no? La Universidad Obrera, impulsada por Vicente Lombardo Toledano, y la Universidad Politécnica, impulsada sobre todo por Narciso Bassols, Luis Enrique Erro, que era un astrónomo, o sea, científicos, ¿no?, Carlos Vallejo Márquez, etcétera, ¿no?, que van abriendo este proceso de educación alternativa, gubernamental, con una visión de Estado, más nutrida por ciertas fuentes europeas de pensamiento que por las fuentes anglosajonas y norteamericanas que habían venido dominando el panorama de los modelos educativos y de investigación. Entonces, esto también tiene mucho que ver porque la creación de escuelas como la Escuela Nacional de Constructores, de Maestros Constructores, o la Universidad Femenina, o etcétera, tienen que ver con estos impulsos, ¿no? Pensar en las mujeres, ¿no? La esposa de
de Basols, Clementina Batalla, pues fue la segunda mujer titulada de abogada en México, ¿no? Y además una gran luchadora por los derechos de la mujer. Y esto tiene que ver con estas aperturas, ¿no?, de contexto donde la ciencia se va desarrollando. También, bueno, pues habría que ver que hay disputas en el terreno del conocimiento y que se busca una educación moderna, científica, para sustentar lo que se está haciendo. Y ese punto, pues en ese momento, en diferentes disciplinas, pues la universidad no estaba en condiciones de aportar, aunque seguía con una producción muy activa, ¿no? Pero el control de los espacios de las academias pues estaba muy limitado. Entonces cuando se crea el Instituto Politécnico Nacional en el 36, 37, se integran, por ejemplo, a la Escuela Nacional. Esta integración de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas pues tendría que ver con la creación de la Universidad Obrera. Entonces se desprende de ella, se integra al Politécnico, y en esta escuela ya aparecía la carrera de antropología como una de las vertientes temáticas, ¿no?, que así se incorpora al Politécnico, y ahí prácticamente entre estas dos instituciones nace lo que pues 1 o 2 años después sería la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como un elemento complementario a todo el sistema educativo. Y de ahí, de la fundación de la Escuela Nacional de Antropología, estaría surgiendo también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya integrado por una gran cantidad de antropólogos y de pensadores mexicanos que habían venido impulsando esto, ¿no? Y también señalar que es un proceso de contexto donde se cruza la Guerra Civil Española en Europa, el inicio de la Primera Guerra Mundial, ya al final del periodo de Cárdenas, y también donde estos personajes que estaban participando en la educación juegan un papel muy importante en la política exterior, ¿no? Como embajadores en diferentes lugares, ¿no? Como Narciso Basols, que siendo embajador de México en Francia, pues logra recuperar, rescatar a una gran cantidad de presos en los campos de concentración de España y de Francia, para traerlos a México, ¿no? Más de 10,000 según se registran en las fuentes, ¿no? Y esta llegada también de los inmigrados españoles pues va a traer una retroalimentación a diferentes actividades económicas del país, ¿no? Pensando en que uno de los alientos principales era buscar la industrialización y tener fundamentos científicos para todo el desarrollo. Entonces, junto con los mexicanos residentes, que son los que ya habían abierto estas expectativas, pues van trayendo a estos inmigrantes, ¿no? En este proceso también, cuando se funda el Politécnico, al año escaso, en la Escuela de Arquitectura invitan a Hannes Meyer, un exdirector de la Bauhaus, que había sido cerrada por el nazismo en Alemania, y lo traen y se funda el primer programa de posgrado, ¿no? que da un título de posgrado a partir de estudios, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con una visión que se incorpora de una tradición científica, por ejemplo, de la Bauhaus y otros procesos en Alemania, con la formación de académicos de alto nivel. Es decir, no era nada más dar los grados o los títulos, ¿no? Reconociendo, ¿no?, el trabajo y la labor, sino a partir de la realización de estudios de posgrado. Y esto pues ya va a tener un desarrollo muy importante, ¿no? Ya otras escuelas lo estaban impulsando en México, y particularmente en el Politécnico, la ESIME, ¿no?
Y esto va a dar como resultado pues, la creación posteriormente de centros de investigación como el CINVESTAB en México, integrado al Politécnico y otras instituciones también muy, muy importantes, ¿no? Entonces, el contexto del cardenismo es muy importante porque habla de esta incorporación y de los debates que siempre hay y debe de haber en materia de ciencia, ¿no? Y que esta apertura pues permite retroalimentar y enriquecer el cúmulo de conocimientos que se están generando y la orientación de ellos, ¿no? Es decir, en el cardenismo hay una orientación social, ¿no? Al pueblo, a las clases trabajadoras, a los campesinos, a los indígenas, y entonces el conocimiento tiende a buscar el progreso parejo, ¿no? Para toda la población.